Una sesión Ouija es uno de los elementos más directos y efectivos, pero es uno de los elementos más subversivos. Retiene y contiene un espíritu. Empieza a deletrear cosas con maldiciones. Empieza a deletrear con quiénes son, por qué están aquí, por qué escucho voces. Llegó un momento en que la sesión Ouija estaba dando vueltas todo el tiempo. Hay entidades que, pues por más que quieras, no te van a decir lo que necesitas tú escuchar o leer más bien. La persona que guarda la Ouija, yo no me iría tan tranquilo a dormirme. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Gracias a todos los que se conectan diariamente aquí a ver este contenido de misterio. Gracias, ventaneros misteriosos, por estar aquí siempre conectados, dejando sus comentarios, dando sus deditos arriba. Y también recuerden que hay un correo electrónico en el que ustedes pueden enviar sus historias para que luego las podamos comentar aquí. Gracias a Adriano Campo porque siempre está conectado, a Rosita, a Pablo Ere, a Pati Jaramillo. Gracias, gracias por siempre hacer parte de esta gran comunidad. Hoy vamos a traer un tema que yo sé que a ustedes les fascina. El tema de la tabla Ouija, posesiones, demonios, espíritus, fantasmas. ¿Será que la Ouija es un portal que puede conectar a todos esos seres, a todos esos demonios, a todos esos espíritus del bajo astral, como dicen algunos? Pues hoy tenemos un invitado súper internacionalísimo, un señor que conozco hace bastante rato, pero no había tenido el gusto de invitarlo aquí a esta ventana del misterio, pero espero que hoy sea la primera, pero no la última, sino que sea el inicio de muchas, muchas, muchas invitaciones del señor Antonio Zamudio aquí a Ventana del Misterio. Querido Antonio, bienvenido por primera vez aquí a Ventana del Misterio. Hombre, muy halagado, mi queridísima Joana, un muy buen acierto reencontrarnos, porque hace que 2021, más o menos. Más o menos, sí. 2021, casi 2022, lo que hicimos fue en coequipos entre Colombia y México para realizar la serie, más bien nosotros en la búsqueda de investigaciones paranormales para realizar la serie de Netflix Haunted Latinoamérica y mira, estamos aquí reencontrándonos, amiga, gracias. Sí, señor. Para quienes quizás no han visto esta serie, efectivamente fue una coproducción entre México y Colombia. Antonio Zamudio hacía parte de ese equipo investigador en México, aquí desde Colombia Esteban Cruz y esta servidora investigábamos también historias y ahí ustedes pueden encontrarla en esta gran plataforma donde se recrearon pues estas investigaciones, todas reales, señores, todas reales, que Totalmente. verdad que quedó buenísimo y es un placer, Antonio, volvernos a reencontrar. Antonio, Igualmente, contémosle gracias. un poquito a la gente Claro. sobre tu trabajo, porque es un trabajo que lo vienes realizando hace muchísimos años en México con tu agencia. Háblanos un poquito de ella para quienes te ven por primera vez aquí en Ventana al Misterio. Claro, mire, para toda la gente de Ventana al Misterio, mi nombre es Antonio Zamudio, soy director fundador de un organismo que se llama Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Desde el año 1994 empezamos, bueno, desde antes empezamos como a la aventura del misterio, a buscar fenómenos paranormales, pero yo desde que inicié esta agencia dije, bueno, tenemos que hacerlo de una forma más seria, más allá de un grupo de hobby o de investigación. Nos enrolamos en el tema de hacerlo como con más firmeza y sobre todo integrándonos con un organismo que es, yo siento que es uno de los más importantes de la investigación psíquica desde hace muchísimos años. De hecho, esa sociedad es la SPR, Society Psychica for Research, que está en Inglaterra y prácticamente después de la fundación de la agencia en 1994, en el 96 ingresamos a las filas de la SPR. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ya de algún modo es como más institucional el asunto.
más allá de solamente lo que nos atañe aquí a toda la gente que está escuchando y viéndote, que les gusta el misterio. En el caso de nosotros como organismo, sí pertenecemos a un organismo más grande, del cual estamos compartiendo continuamente materiales, informaciones, hipótesis sobre casos, incluso teorías, ¿no? Entonces, sí lo vemos desde el ámbito más profesional. Y ojo, no estoy hablando mal de los compañeros, colegas allá afuera, sino más bien nosotros sí lo vimos como más en el ámbito institucional. Por eso es un organismo como tal, e incluso el logotipo, pues bueno, tiene desde el 92 creado y prácticamente, pues a la fecha seguimos afortunadamente en vigencia, mi queridísima Joana. Así es, Antonio, que además también ahora tiene su propio podcast que se llama Historias Embrujadas Podcast, que pueden encontrar allí una cantidad de entrevistas fabulosas relacionadas pues con todo este mundo del misterio. Más adelante le vamos a preguntar un poquito, Antonio, para que vayan ustedes también los que se conectan aquí y busquen Historias Embrujadas Podcast y lo sigan y vean sus entrevistas. Pero bueno, Antonio, hoy aquí en Ventana al Misterio, quiero que nos empieces a hablar un poquito de la tabla Ouija Okay. y las experiencias, porque a lo largo de toda tu trayectoria como investigador, pues has encontrado una cantidad de historias relacionadas con esa tabla. ¿Cuál ha sido esa que más te ha impactado, que ha llevado pues un proceso de investigación de parte tuya y de todo tu equipo? Claro, mira, nosotros vemos la metodología de la sesión Ouija como es una metodología de contacto con los espíritus. Tenemos a bien el estudio más bien el fundamento del estudio de Alan Kardec. Entonces, sabemos de antemano que hay una posibilidad de un contacto con personas que ya no están entre nosotros y que posiblemente están atoradas en espacio y tiempo. En ese principio, nosotros fundamentamos el hecho de hacer un instrumental o de elaborar instrumentales para el contacto de los espíritus. Y entre todos los instrumentales, el más efectivo desde mi punto de vista y el más directo y sin escalas es la tabla Ouija. Mucha gente afuera te podría mencionar acerca de son portales, otras personas te podrían mencionar que son diabólicas, ¿no? Digo, se ha encargado muchísimo la ficción de tergiversar mucho la versión de la sesión Ouija. Sin embargo, en algunos aspectos no bien hechos, por ejemplo, de una persona que no sabe realizar una sesión, que no sabe aperturar y cerrar una sesión, sí es muy probable que empiece a desafiarlo a nivel mental. Entonces, bueno, no está tan alejado de la realidad que la ficción haya plasmado estas situaciones de las cuales pues la gente podría vivir una sesión Ouija que sea terrorífica en vez de que sea como retributoria del campo del contacto de los espíritus. Y con base a todo esto, yo les diría que desde nuestro punto de vista es un método de contacto y es una metodología que implementamos en las investigaciones. La llevamos nosotros a cabo. Evidentemente tuvimos que aprender y no solamente aprender por así que por vista nada más, sino también tuvimos que hacer mucha práctica y con muchos maestres del contacto espiritismo, ¿no? Entonces, la verdad es que no es tampoco un juego. Lamentablemente también se ha tergiversado esa versión de que pues, la podrías comprar. Aquí en México se dio mucho tiempo que podías comprarla incluso en una farmacia. Una farmacia es un lugar aquí que se conoce donde vas a comprar las medicinas, ¿no? Entonces era bien curioso que aquí tú llegaras a la farmacia y veías en el aparador la Ouija, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que la mayor parte de las historias que se cierran en torno a la Ouija, pues la mayor parte son sugestiones colectivas, sugestión inducida por el mismo tablero, o incluso por lo que sí contactan y contestan los espíritus. Los espíritus, recordemos algo, ellos tienen evidencia. Todos los espíritus de cualquier persona que esté atorada en espacio-tiempo tienen evidencia. La evidencia que es en un espíritu, en contexto, es de que prácticamente nos desnudan en el sentido de lo más secreto que nosotros tenemos, nuestros secretos, nuestra familia, las vinculaciones que tenemos, los enlaces que tendríamos en un momento dado, incluso en un futuro, en un pasado, en un presente. Entonces las entidades tienen esa evidencia. ¿Por qué tienen esa evidencia? Porque
ellas ven espíritus encarnados en nosotros, no ven propiamente a Antonio Zamudio, el investigador paranormal, ven un espíritu encarnado en el recipiente de Antonio Zamudio, ¿no? Entonces, sí tienen como toda la película completa. Entonces, de ahí radicaría, yo siento, desde el punto más objetivo, que muchas personas no controlarían como la interacción, ¿no? Como este feedback que tuviese una entidad de decir, no sé, una pregunta al aire, ¿quién eres? Y que esa entidad te dijera, soy tu abuelo que falleció hace 20 años y que escondiste, no sé qué, un objeto detrás de la puerta de tu abuela y yo sé que tú lo tienes. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de es un ejemplo que les doy, pero ese tipo de frases o connotaciones que tienen que ver con la realidad de las personas hace que se desequilibren y de ahí se radican N cantidad de casos. Antonio, tú decías que siempre dentro de sus investigaciones utilizaban este elemento porque de Ujú. alguna manera es una herramienta de comunicación con esos espíritus. Dentro de esas investigaciones, ¿se han llevado sorpresas con esta tabla Ouija o se han sorprendido por algún contacto en específico? Principalmente, más allá de asombrarnos por el hecho de un caso que nos haya impactado a nosotros, ojo, no pretendo ser una persona que no tiene respeto hacia estos elementos, eso es algo muy distinto a tratar de verlos como lo que son metodologías de contacto, punto, ¿no? El pensamiento de un investigador no rebasa la creencia, ¿me explico? Nosotros como investigadores no creemos o no somos creyentes en que eso nos puede dañar o nos puede hacer desequilibrar porque nuestro contexto o nuestra forma de verlo es todo bajo análisis, ¿ok? Entonces ahí no entra el asunto de no lo hago porque posiblemente me pueda hacer daño, ¿me explico? En ese sentido quiero que sea como muy, muy aclarado el tema. Sin embargo, algo que yo te puedo platicar de tantas sesiones que hemos tenido, sí hemos tenido la fortuna de contactar con entidades espirituales que yacen en espacio-tiempo en los lugares y determinantemente nos pueden arrojar más información del lugar. Es decir, Casa de los 400 años es una casa que aquí en Ciudad de México lo ocupamos para hacer un evento que se llama Tour Insólito, que es un evento de fenómenos paranormales donde llevamos un colectivo de personas que quieren vivir una experiencia donde implementamos elementos como la Ouija, ¿no? Y en la Casa de los 400 años, cada cierto tiempo de cada participantes de cada, bueno, están como alejados en cronología, por ejemplo, los participantes del 2018 y los participantes del 2023 coinciden en situaciones que les arroja la Ouija, más bien la información que arroja la Ouija, ¿no? En el caso de los del 2018, arrojaban de que eran monjes dominicos que pertenecían a esa casa y esa casa era utilizada por estos monjes para hacer el ejercicio de la Inquisición. Por ejemplo, ¿no? Esa información 2018, 2023 con otros perfiles totalmente distintos, no conocían el tema y ojo, nosotros no revelamos la información de Tour Insólito, es decir, todo lo que se vive en Tour Insólito se queda en Tour Insólito. La gente podrá subir sus fotografías y videos y realmente lo que le interesa es ver si se plasma algo, si se ve algo, ¿me explico? No esta información concisa. 2018, 2023, otro colectivo de personas donde te hacen una sesión Ouija y en la sesión Ouija los mismos dominicos hablan acerca de que era utilizada para la Inquisición. Entonces, para nosotros es una coincidencia que va más allá de la coincidencia así como random, a decir, ok, con los perfiles del 2018 y los perfiles del 2023 coinciden en que los hechos evidentemente constatan lo histórico. Te vas a lo histórico y la casa data de 1400, 1500 y cacho, más bien 400 años de antigüedad, 1500 casi en la misma edificación de Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Cuando empiezas a escarbar en los anales de la historia, ves que las construcciones derivan de un grupo de dominicos, ¿no? Entonces ya tienes como concordancia de hechos. Tal vez para las personas dirán, no, es que yo no sé, la Ouija los quiso funar, ¿no? Nosotros lo vemos como, wow, está coincidente la información, increíblemente coincide con la información histórica y para nosotros eso es más
que cualquier fantasma que se pueda plasmar, aunque tengo evidencia fotográfica de los mismos participantes que han podido atestiguar y fotografiar dominicos, ¿no? Eso ya es otro contexto, ¿no? Que yo, por ejemplo, mucha gente luego me dice, oye, Samudio, pero es que el peso sería la evidencia. Le digo, sí y no. Para mí el peso sería el comportamiento de la psique del individuo, ¿no? Que eso, perdón, que eso para mí es como algo más de contundencia y más peso al hecho de que justamente me está haciendo esta información. Pero hay otros casos, Jonah, no solamente el caso de Samudio analizando evidencias y concordando con historias. Está la contraparte tuve una alumna, yo doy clases de instrumental de contacto con los espíritus. Esto yo lo inicié en el 2021, 2020-2021, casi en el pleno encierro. Ya saben que todo el mundo buscamos cosas digitales y hice lo propio y creé 2 talleres, uno principalmente el contacto, el instrumental de contacto con los espíritus, y ahí tuve varios alumnos, ¿no? Y entre estos alumnos tuve una chica de la cual me dijo, oye, yo quiero aprender Ouija porque quiero preguntarle a mi amiga qué fue lo que pasó. Y yo, a ver, de primera mano les digo, como profesor de estos instrumentales, no es viable. Yo no recomiendo que sea contacto con alguien personal. Es decir, ni con familiares, ni con amigos, ni con conocidos. No es viable por todo el proceso de lo que se cierne la sesión Ouija. Una sesión Ouija, para que toda la gente lo comprenda y lo entienda, es uno de los elementos más directos y efectivos, pero es uno de los elementos más subversivos. Cuando hablo de subversión, estoy hablando de que son elementos extremos. Es decir, en una sesión espiritista victoriana, de la cual yo puedo hacer un enlace con manos, o sea, es decir, un eslabón con manos entre varios participantes, yo invito a la entidad espiritual a que se manifieste. Yo invito a una entidad espiritual a que venga y nos platique o que se comunique. Todo es una invitación. El péndulo victoriano, que es una versión nuestra, que es a raíz de un prisma, también yo invito a la entidad. Incluso la escritura automática, yo invito a la entidad. No así el espejo, no así la ouija. Pero la ouija, sobre todo, el elemento más funesto es que la ouija retiene y contiene un espíritu. Es decir, no es que yo lo invito a venir a mi círculo de comunicación, sino, por ejemplo, hay uno de los que están rotando usualmente en todo el espacio-tiempo de nuestros espacios-tiempos. Es decir, toda la gente que nos está viendo y escuchando puede estar en un espacio-tiempo en el cual puede estar deambulando N cantidad de espíritus. Me explico, y no necesariamente estén arraigados en ese lugar, sino estén también algunos de paso. Entonces, si yo hago una sesión Ouija por esos lugares, lo que hace la sesión Ouija es retenerlos y es contenerlos. Entonces, es por eso que es peligrosa en el tenor de que no lo sepas usar. Porque yo les pongo el ejemplo a las personas. Imagínense que ustedes van por la calle y de repente las autoridades de su localidad los retiene, los sujeta y se los lleva a la alcaldía o a la delegación y los deja ahí un rato. No les dice absolutamente nada, no les informa nada, nadie les pregunta nada, nadie los cuestiona nada, ni siquiera los ve. Después de un rato los suelta y sin decirles absolutamente nada, simplemente los sueltan. ¿Qué pasaría en la mente de ustedes, no? Estarían como enojados. Más bien estarían muy enojados. En ese sentido, ese es el principio de la ouija. La ouija retiene. Por eso necesitas hacer una apertura real con una letanía de evocación e invocación, retener, sostener y cuestionar. Porque si tú no cuestionas, si tú preguntas como si muchas veces la gente tiene la mala pata, Joana, de pensar que todos los espíritus que están arraigados en espacio-tiempo son cachorros que están en la calle, ¿no? No sé por qué de repente la gente piensa que todos están como desbalagados. Sí debe de haber muchos desbalagados, muchos desorientados, muchos incluso retenidos en su bucle, pero la mayoría de las personas tienen la mala idea que piensan que es como recoger un perrito en la calle y le hablan así. Y en el sentido de la ouija no es así. Lo retienes, lo sujetas, tienes letanías de contención y en esa letanía de contención cuestionas.
¿Y por qué Ok, te tienes que cuestionar? Porque la entidad evidentemente te está viendo, está sabiendo quién le está cuestionando y tiene que saber la entidad espiritual que tú con esas letanías puedes tener el uso de su comunicación. Que ese es, sí, suena feo y raro o incluso agresivo, pero es así la Ouija. Así también es el espejo. Entonces digo, les explico todo este contexto para dar pie a lo que sucedió con mi alumna. Mi alumna me dice, maestro, es que yo aprendí sesión Ouija porque quiero saber qué pasó con mi amiga. Yo ya te dije que no es recomendable. Pero maestro, no, o sea, si usted me asesora, padre, y si no me asesora, pues también padre, porque yo con todo lo que aprendí con usted, voy a hacer la sesión Ouija con la idea de contactar a su amiga. Le dije, oye, pero ¿en qué sentido? ¿Para qué o por qué? ¿Por qué tienes esta zozobra? Yo te voy cuestionando, ¿la soñaste? ¿Tienes algún tipo de pendiente con ella? ¿No la llegaste a ver antes de que partiera? ¿Qué pasó? No, maestro, mi amiga tuvo un desenlace feo, ¿no? En manos de un desvivicida, así lo vamos a poner para que no nos baneen, de mujeres. Ok. Ya eso ya cambió todo, ¿me explicó? Entonces yo dije, ok, por ética no debería, pero aunque tú no, yo me imagino que tú tomaste todo el taller y sí, terminó el taller de Ouija y me lo externa, como no sé si era como para también darme a entender que la ayudara, ¿no? Porque otra persona, pues, gracias maestro, gracias, todo súper bien, las prácticas padrísimas, pues yo ya no te aviso nada, ¿no? Yo me imagino que ella también no estaba tan segura de la sesión que iba a querer hacer, porque el embate de algo personal, de algo que me vincula estrechamente en el área personal, eso puede desafiar a cualquiera, incluso al experto más experimentado, ¿no? Entonces yo le dije, ok, no está en mis manos decirte sí te lo recomiendo, sin embargo me lo acabas de decir, ok, quiero estar por lo menos para soportar lo que ya has aprendido y si en un momento dado te desafía, pues ayudarte. Maestro, es que yo no entiendo cómo, dice, no logro comprender cómo las entidades espirituales pueden estar en un bucle. Entonces yo decía, bueno, el bucle es parte de su arreglamiento para que se entienda. Discúlpenme ustedes y toda la gente de tu canal, que luego suelo ser muy técnico, pero es como el así lenguaje que, podemos entender todos, claro. sí es, el lenguaje es como lo ocupamos siempre. Entonces el bucle es una repetición continua de su espacio y tiempo y de lo último que tuvieron el resquicio de la conciencia de vida. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que lamentablemente se desvivió de una manera trágica, supongamos un desvivicida, al momento de colgarse, tiene ese resquicio y ese bucle, se hace un bucle en su conciencia de momentos antes de arrojarse colgado y momentos después del proceso en transición de la desvivida, ¿ok? Entonces, todo ese proceso de la persona que se va a dar, que se va a sostener con el cuello y se va a soltar y arrojar hacia el vacío, hacia la desvivida, pues en ese momento todo eso queda memorizado en la conciencia de ese ser, de esa persona. Y ese es el bucle, ¿no? En ese sentido, eso es lo que lo arraiga, la conciencia última de su vida. Por eso nosotros contactamos, la mayor parte de las veces se contactan personas que están arraigadas por esos hechos, hechos trágicos, no enteramente alguna persona que súbitamente, porque puede suceder, otra persona puede morir súbitamente y no sé, un paro cardíaco fulminante y una persona puede quedar, no sé, en su conciencia de ir a su casa caminando, ¿no? Y posiblemente siga caminando hacia su casa. Nunca va a llegar porque se quedó su conciencia en el caminar a su casa, ¿no? Esas entidades por lo regular casi no te dicen mucha información porque están tan perdidas, están tan obcecadas en su bucle que no reconoce ni siquiera un hola, ni siquiera, oye, ¿por qué estás aquí? ¿No? No así los que están en proceso de desvivida,
¿no? O sea, de desvivicidio, yo le llamo así. Perdón, el concepto se me hace muy ridículo, pero se tiene que decir así porque si no, en YouTube se rompen, ¿no? Entonces, Nos bajan el video. ya sé. Entonces, bueno, se entiende, ¿no? Lo que es la desvivicida, el desvivicidio. Estoy haciendo, parafraseando los conceptos que deberían de ser. Entonces, entendiendo esto, pues yo le decía, ok, me imagino que tú piensas que el bucle de tu amiga es cómo, o sea, necesito que saber si tienes esa información o si estás arrojando esta información al aire y estás, no sé, tratando de ver si puede estar arraigada espacio-tiempo. Hay algo, porque incluso le dije, un aliciente que te puedo dar es que posiblemente las personas que no, pues que tienen la zozobra, el miedo, toda la psicoemoción tan extrema de estar en un proceso de esta índole, puede ser que muchos le llaman en la religión la gracia de Dios. En otros conceptos yo le llamaría parte de la autodesvivida del propio organismo, es decir, el cerebro no llega a aguantar tanto cúmulo de estrés que desconecta automáticamente hacia los órganos vitales, síncope cardíaco y adiós. Lo mismo, el mismo proceso sucede cuando hay desvivicidas que se arrojan de un edificio hacia el vacío, ¿no? Y se dice, hay algunos forenses que han datado ciertos hechos que hay personas que se desviven antes del impacto, ¿no? Por ejemplo, eso es parte como de un proceso posiblemente que el propio cerebro desconecte los órganos vitales y suceda. Yo le comentaba esto a esta alumna, le decía, posiblemente tu amiga ni siquiera sintió tantas cosas, ¿no? Posiblemente que la zozobra, o sea, yo dándole un aliciente para disuadirla, ¿no? Para decirle, no, no lo hagas. Ella tenía todo el taller completo de lo que es el instrumental de contacto con los espíritus. Y uno de estos apartados, Joana, es el objeto vinculante. Muchas veces nosotros utilizamos objetos vinculantes para segregar ese tipo de arraigamientos o bucles y poder obtener una imagen. Suena algo muy grotesco y extremo, pero así es la agencia. O sea, nosotros no vemos si se siente o no se siente, sino lo que queremos es evidenciar el fenómeno y sobre todo para las personas que conviven o coexisten con esos fenómenos, que en evidencia esas personas que tienen vida digan, ¿sabes qué? No estoy loco, sí lo estoy viendo, ¿no? Sí lo viví. Entonces, hay objetos que arraigan ciertas energías y pueden no segregar energía per se, sino pueden ser vinculantes con un hecho trágico. Y ella aprendió todo eso y me dijo, fui al lugar de los hechos, ya me informé, tengo amigos en la fiscalía, me metí de allí, o sea, ella enfatizada en saber qué onda con su amiga. Entonces dije, a ver, ¿la soñaste? ¿La has soñado? Dime honestamente. ¿Te ha dado, no sé, como resquicios de que quiere saber o que quiere encontrar o quiere descansar? No sé, ¿no? Digo, te voy a ser bien honesto. Esas personas que están en bucles, lamentablemente siguen siendo bucles. Entonces, difícilmente en su conciencia hay un resquicio de sus conocidos. Puede darse, pero no sé si sea lo real. Entonces yo le decía, ten cuidado. O sea, yo todavía tratando de disuadirla, porque cuando tú haces una sesión vinculante con alguien muy personal y que haya tenido ese final trágico, es por demás dramático, ¿no? Incluso puede llegar a trastocar la mente de cualquier persona. Entonces me decía ella, maestro, ya le dije, si usted está presente, venga, pero si usted no quiere estar presente, no pasa nada. O sea, obcecada con ese rollo. Entonces dije, ok, bueno, dime, ¿tuviste ciertos resquicios de que ella te estaba buscando? No, maestro. Yo fui al lugar de los hechos. Ok. Y tuve la fortuna de encontrar una peineta de ella. Y me enseña la peineta. Y ok. Y esa peineta, ¿cómo sabes que estuvo en el lugar de los hechos? Es que esta peineta yo la conozco perfectamente. Ya me enseñó como más elementos, fotografías con esa peineta. Entonces dije, no, si estás
súper concentrada en que necesitas un contacto con ella. Le dije, pero ¿para qué quieres saber el bucle de ella? Con simplemente la noticia que se difundió en la zona, con todos los hechos policíacos y los hechos, ya sabes más o menos de qué, cómo, ¿no? Entonces digo, como, ¿para qué te hieres tú misma? ¿No? Y me decía, maestro, yo no sé, pero yo necesito saber, por lo menos saber qué pasó. Total que para no estar la más cansada, tuvimos que hacer la sesión Ouija. Yo sí le dije, ok, como mi alumna, le dije, no lo voy a tomar en cuenta como un examen final. Sin embargo, lo que estás pidiendo es algún desafío todavía más cañón, porque ni yo, que soy investigador paranormal y que tengo 30 años en la investigación y que he estudiado psicología, parapsicología y ocultismo, no he contactado a mis familiares con una Ouija. O sea, tú lo vas a hacer por primera vez y te debo decir las contraindicaciones, pero también te tengo que asesorar en qué punto debes de desistir y cerrar. Entonces, para esto, tú tienes que hacer la operación de la Ouija. Es decir, ninguno de nosotros, Joana, yo cuando utilizo la sesión Ouija, yo no tengo, yo no me siento a hacer sesión. Es decir, yo no coloco mi dedo, yo no estoy sentado en la mesa, no, yo tengo mis operantes. Mis operantes usualmente son personas que están ajenas a la agencia. Y eso yo lo hago para reconfirmar en evidencia que hay un contacto. Es decir, yo como investigador puedo sentarme en una sesión Ouija y puedo tener mi dedo sobre la planchette y puedo decir, ok, sí, sí, hay contacto, pero yo estoy buscando eso. Entonces, una forma de la cual mi propio criterio es decir, ok, confirmar, es que no integre yo la sesión, sino que tenga operantes. Y los operantes son selecciones específicas de perfiles distintos y nosotros tenemos N cantidad cuando hemos hecho los tours insólitos. Entonces, tengo la fortuna de invitar a varios y varios han sido mis operantes. En el caso de ella, le dije, tienes que invitar operantes, a alguien que sean vinculantes, no estrechamente contigo, pero que sí puedan tener un criterio del cual con firmeza te digan, no, no tengo ningún contacto, no se siente nada, no hay nada. No engañarte y decirte, no, sí, 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 se está contactando, ¿no? En ese proceso nos tardamos un poquito. Ella me dijo, ya tengo 2 compañeras de trabajo, no están estrechamente ligadas conmigo, son compañeras, me llevo muy bien con ellas y ellas no tienen ni idea qué van. Listo. Afortunadamente se hizo la sesión y durante la sesión un elemento clave es el objeto vinculante. Ya es un proceso que aquí, si les explico, nos vamos a llevar todo el podcast. Entonces, básicamente tú utilizas el objeto que tuvo en vida la persona para poder ligarlo con los hechos. Ejemplo, son metodologías que se le llaman observación y contemplación dentro del objeto vinculante. Se coloca, no es un ritual como tal, sino más bien es ligar estrechamente el objeto con aquellos momentos. ¿Cómo lo ligas? No hemos estado ahí. Nosotros lo que hacemos es iniciar una sesión Ouija, base genérica, pero el vinculante lo tienes ahí, el objeto lo tienes presente. Entonces, realizas la letanía de evocación y empiezas a buscar entre las entidades del espacio-tiempo la que puede vincular con el hecho. Fíjense, es algo bien curioso. Esto yo no lo he comentado en ningún podcast, Joana. Pero muchas veces la gente luego me pregunta, pero ¿cómo podrías? Es como un teléfono, es como un celular, es como, no sé, como un clave Morse o no sé, ¿no? ¿Y cómo lo cacha lo que está en espacio-tiempo de ese lugar si yo hago mi sesión Ouija en mi casa? Pues para eso son los objetos vinculantes. Los objetos vinculantes ya lo expliqué, objetos personales, son lo que hay alrededor, en el lugar de los hechos. Usualmente se le solicita no de la persona a contactar, sino se solicita del lugar, espacio y tiempo. Es decir, incluso, no sé, un forraje pequeño de pasto, una piedra, ¿no? Entonces es algo bien curioso, pero dentro de lo que es la sesión Ouija, es muy interesante cómo esos objetos pueden vincular no con los que vamos a tratar de contactar, sino los que hay alrededor. Por eso les decía,
todos y cada uno de nosotros, ahorita que nos estén viendo y escuchando, están deambulando por aquí espíritus, todo el tiempo. Y no estrechamente estén ligados al lugar que estamos, en el que estamos. Posiblemente estén a unos 10 metros de nosotros, pero pueden estar por aquí. Entonces yo le decía, con esta peineta vamos a tratar de vincular con aquella persona que deambuló o está por la zona. Y dicho y hecho, de ahí empiezas a contactar. Cuando empiezas a contactar, abres el abanico, es decir, no dices tal persona, el nombre de su amiga. No hablas específicamente a nivel personal, sino dices entidad que yaces en este espacio y tiempo. En el espacio y tiempo del lugar, ¿me explico? Entidad que reconoces este objeto. Entidad que ubicas qué sucedió en este vinculado al objeto. Y así haces una serie de preguntas. Yo les explico todo esto para que den contexto del por qué. Vinculamos, bueno, ella hizo el contacto con una entidad espiritual de paso. Esa entidad espiritual hablaba acerca de lo que en ese lugar sucedía continuamente y lamentablemente este desvivicida era uno no tan conocido, pero era uno de estos que ya después de que lo funaron, le encontraron todo lo que hacía y entonces prácticamente era un serial que no se conocía, ojo, no estaba en el argot de la policía, ni siquiera estaba en las líneas de investigación, ni siquiera en el concepto de sospechosos, si acaso. Entonces era un tipo que pues la afortunada o desafortunadamente para el final de su amiga, de mi alumna, pues gracias a ella se terminó este demonio, es decir, lo funaron porque gracias a eso encontraron que había hecho bastantes más atrás, todavía mucho más. Entonces, bueno, una de las entidades que vincula en la sesión Ouija es una de las entidades que quedó arraigada en espacio-tiempo por un atropellamiento. De verdad que luego yo cuando lo platico, la gente dice, pero ¿cómo sabes tanta información? Le digo, pues es que me la arroja la Ouija. Es que yo no le estoy preguntando por mi examen de mañana, ¿no? Yo no estoy preguntando acerca de si mi novia o mi novio me engañan, ¿sabes? O sea, no estoy preguntando tonterías, voy directamente a lo que tengo que hacer. Entonces, de esa entidad que lamentablemente perece de un atropellamiento, está casi a unos metros del lugar del baldío donde a esta chica lamentablemente, pues desvivicida hizo lo que tuvo que hacer, lo que lamentablemente hizo, pero ¿cómo se arraigó con el desvivicida? Pues evidentemente este infeliz lo agarraron en los actos y prácticamente estaba terminando con la vida de ella y a este tipo le dan, lo desviven los policías. Entonces, todo ese proceso del bucle es en el ejercicio de ahí ya estamos hablando de un tema que por demás a ella le está afectando, me explico, a mi alumna, porque se está dando cuenta de esos detalles que surgen y salen de los propios espíritus, ni siquiera de la policía, ni siquiera del récord histórico, ni nada, ¿no? Sino de los propios espíritus. Cuando le digo hasta ahí, es porque ya sabes qué le pasó. O sea, ya te dijo una entidad que está arraigada en espacio-tiempo, que está consciente de su estado y que lamentablemente atropellada fue y está encapsulada en espacio-tiempo, lo que fue testigo de tu amiga. Entonces ya, déjalo ahí. No, 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 yo quiero saber por qué este infeliz, quiero saber, ok. Pues va incrementándose la sesión. La sesión no cierra hasta que la persona que dirige una sesión, en el caso de mi alumna fue la que dirigió la sesión, pues terminamos una sesión de casi 8 horas. Yo desde online y ella en presencial junto con sus dos operantes. La sesión, para no las más cansada, hay un montón de detalles de la propia sesión que arroja como datos específicos de su amiga en esos hechos. Es decir, del espíritu testigo, que fue el atropellado, nos pasamos a la situación del bucle, con la estrecha vinculación de la peineta. Eso fue lo que generase en ella
en una propia, vamos a ponerlo, interacción con la Ouija, de situaciones de dolor, de situaciones de desolación, de tristeza, de desesperación. Estábamos evidentemente hablando con la amiga. Yo ya ahí en ese momento, desde mi punto de vista como maestro y experto en estas metodologías, yo la verdad te voy a ser bien honesto, les voy a ser honesto. Yo no esperaba que alcanzáramos tanto nivel de contacto. O sea, yo esperaba ok, ¿quieres saber cómo? Pues ahí están los hechos, ¿no? Y muchas de las personas desisten desde el primer hecho funesto, es decir, desde la primera detalle de me duele, ¿no? Por ejemplo, la tabla decía mucho me duele, siento que me desgarran, siento mucho dolor, ¿no? Cosas así. Entonces yo de ahí yo pensaba que ya habíamos, entonces ella no, ella quería, pero ella ya estaba enfatizada en el tema personal y se lo dije, no persones nada. Tú eres simple y sencillamente un operante de una sesión Ouija en la cual tienes que estar como espectadora. Lo lamento, pero eso es lo que quieres, ¿no? Pues eso los espíritus te lo van a narrar. Los espíritus te lo van a decir, los espíritus incluso te lo van a hacer sentir porque eres su amiga. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso es importante no hacerlo con familiares, ni con conocidos, ni nadie que vincule con nosotros. Porque si hay psicoemociones, estás hablando con una entidad espiritual que te lo está dictando por medio de la Ouija. Sin embargo, nosotros nos adentramos al espacio-tiempo de ellos. Esa es la gran diferencia. La Ouija se adentra hacia los espacios y tiempos de los bucles. No es al revés. Entonces las psicoemociones fluctúan, Joana, y de verdad que Sí. hay sesiones que te desafían. Yo te lo digo como investigador, me desafiaron. Y a mí, en esa sesión, ya después yo dije, no hemos llegado a estos niveles de contacto. Quiero saber a qué más se puede llegar. Entonces ya mi maestra de sesiones espiritistas, al cual le mando un fuerte abrazo, que es Alain Belón, que justo busquen Historias Embrujadas Podcast. Tuvimos una entrevista con Alain Belón increíble, un gran maestre de todo el tema ocultismo y pues bueno, es un experto en goesia, teología y todas las goesias para invocación y evocación. Ya se imaginarán, para evocar espíritus, pues es muy sencillo, ¿no? Entonces me decía él, lo increíble de las sesiones espiritistas, Samudio, es no solamente saber pues lo que pueden revelar los espíritus, sino la búsqueda del vellocino de oro, me decía, es que encuentres un espíritu iluminado y que te diga acerca del mundo de los espíritus. Eso es lo que me decía el mismísimo Alain, ¿no? Pero, pues yo dije, bueno, ok, estamos en un hecho que es lamentable y todo lo que se está deletreando y toda la persona que también anotaba todas las palabras, incluso sus expresiones eran fuertes, ¿no? Era como, o sea, como diciendo, está describiendo, perdón, está describiéndose el dolor que siente esa chica durante el proceso de desvivirla, ¿no? Entonces yo le decía a mi alumna, ¿sabes qué? Si no vas a frenar, entonces vamos a llevarlo al siguiente nivel. Como tenemos el contacto con tu amiga, y como lamentablemente tu amiga ojo, el bucle en el que está atorada, en evidencia le simboliza mucho dolor porque así está atorada. Eso no lo puedes evitar tú ni nadie. No puedes decirle, quítate de ahí, salte de las fauces de este animal y corre. No puedes hacer eso. Nadie lo puede hacer. Nadie puede intervenir, nadie puede interceder, nadie. Las leyes del mismo espiritismo no te dejarían, porque hasta en eso hay leyes, ¿no? Entonces, le decía yo, vamos a vincular mejor con el desvivicida. Durante las sesiones, debo decirles que no es todo prolongado, o sea, hay cosas que se tienen que frenar. ¿Por qué? Porque hay detalles específicos y muy funestos, muy horribles de una persona en el ejercicio de su bucle de sufrimiento. Y es fuerte, muy, muy fuerte. Entonces hay momentos en los cuales incluso los operantes dicen, no, espérame, no, es que esto ya, por ejemplo, las manos, sobre todo,
el entumecimiento de los dedos y siempre es así. Mucha gente los pone así, otros ponen así. No, es así. Y al final te voy a explicar por qué es así. Entonces sí había momentos en que había pausas, ¿no? Y yo le decía, a ver, hasta aquí ya llegaste muy bien. Ya te dije, no la vas a zafar de esto. No la vas a sustraer de esto. No puedes. No, no eres nadie, ni yo, ni nadie. Ni una sesión Ouija puede zafarlos. Porque hay quien allá afuera dice, no, no es cierto, es que los puedes llevar a la luz. No, señores, esto no es una serie de ficción, ¿eh? Esto es la realidad. Por eso es difícil aceptarlo. Y es difícil cuando te enfrentas a ello y sobre todo te explota en el rostro diciendo, esta es la realidad. Y la realidad supera la ficción totalmente. Entonces yo le decía, ok, ya estamos hasta acá, ya supiste, no puedes zafarla de ahí, ¿qué quieres hacer? No, maestro, yo quiero seguir, ok, le dije, entonces vamos a seguir ahora, ¿quieres darle un pequeño sorbo de lo que está haciendo la acción de este infeliz? Se me queda viendo y me dice, ¿cómo? Vamos a vincular con él. Digo, pero ojo, si vinculas con este desgraciado, va a expresar posiblemente cosas en esa conciencia porque él tiene el poder en ese momento. Y si vinculas y él contacta con nosotros, vas a ver que tú eres alguien estrecho y personal de ella. Y lo que te puede decir en la Ouija puede ser muy, muy doloroso, muy hiriente. Solo luego te tengo que decir las letras chiquitas. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? Yo honestamente, Joana, yo ya en ese momento dije, no, ya te estás saltando las trancas, es tu alumna, pero bueno, la preparaste bien, está haciendo una muy buena sesión, pues vamos por más, ¿no? Entonces me dijo a regañadientes, ok, digo, si no estás segura, no lo hacemos. No, 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 sí, maestro, a donde lleguemos. Listo. Se hace un proceso para, evidentemente, primero quitar pues toda esta información en la mente, porque al momento que nos arroja, para que se entienda, cuando te arroja una deletreo, la Ouija, usualmente formulamos palabras, pero cuando empezamos a formular frases, coincidimos con hechos, es decir, tengo sed, y en el momento que te deletrea tengo sed, nos estamos imaginando un ser que carece de agua. Entonces es prácticamente parte del mecanismo cerebral para identificar y entender pues lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, ¿me explico? Entonces yo le dije, tenemos que desapegarnos de este contexto para entonces adentrarnos para poder vincular. ¿Cómo lo voy a hacer, maestro, si yo tengo la penita? Tenemos algo muy importante que estás vinculando con tu amiga. Tu amiga, por medio de la mirada, nos podemos vincular con el desvivicida. ¿Pero cómo? Hazme caso. Entonces ya ahí entra todavía ya mi directriz, donde empiezo a dirigir esa comunicación de ella en esos estragos. Ojo, para la gente que nos está viendo y escuchando, no crean que es, ya te dije que estoy sufriendo, ya te dije que que me duele, y ya, no, es repetitivo porque es un bucle. Entonces, cada vez que vuelves a reinsertar o revincular por medio de una sesión, evidentemente te va a ser repetitivo ciertas situaciones. Entonces yo le decía, de esa repetición vamos a meternos en donde te dice, le veo la malicia en la mirada, ve hacia los ojos, o sea, indícale, velo a los ojos, ¿no? En ese sentido, en esa situación. Hay muchos detalles que estoy omitiendo, por ende, por las razones que es delicado, pero hay una situación en las cuales ella misma veía a su victimario a los ojos y le veía su maldad. Entonces, en ese momento puede enganchar. Y dicho y hecho, y ojo, no crean que fue la primera, o sea, nos pasamos casi 2 horas tratando de vincular. Es fuerte porque es repetitivo todo eso. Entonces vas de un proceso a otro proceso y otro proceso. Vean lo difícil que es una sesión Ouija, ¿no? Ya está
súper tediosa. Pero bueno, en este caso no era tediosa, era repetitiva y era dolorosa, sobre todo para mi alumna que vinculaba estrechamente con su amiga, porque era su amiga, ¿me explicó? Entonces llegó un momento en que sí pudo estrechar lazo por vía mirada, pudo vincular y entramos a la mente del individuo. Cuando entramos a la mente del individuo, te estoy hablando de que empieza a formularse otro tipo de lectura en la Ouija, es decir, empieza a deletrear cosas con groserías, empieza a deletrear cosas con maldiciones, empieza a deletrear con quiénes son, por qué están aquí, por qué escucho voces, cosas así, ¿no? Y cuando empezamos a determinar efectivamente que estamos ligando con él y no con los secuaces, porque debo decir que tenía otros individuos alrededor, el que lamentablemente hace la fechoría de funarla, de desvivirla, es el prácticamente uno de los últimos que hizo esos atroces hechos, ¿no? Entonces, cuando vincula, el cuate está, pues casi como diciendo ustedes qué hacen aquí, quiénes son. Entonces yo le decía a ella, ve y dirígete estrechamente a las acciones. Es decir, lo que le vas a cuestionar a esa entidad atrapada en espacio-tiempo, ese bucle que está en esa repetición funesta, porque al final del día a este individuo le vuelan la tapa, afortunadamente. Perdón, pero sí, sí es como cierto gratificante escuchar que, ¿no? A un animal como estos, porque el individuo no se dio cuenta cuando llegaron por atrás y lo funaron, ¿no? O sea, no, estaba tan obsesionado y tan, pues como un psicópata, punto. Como uno de estos que les gusta, que les goza hacer los hechos, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues no se da cuenta cuando le llegan por atrás y lo desviven. Sin embargo, en el proceso en la acción que ejerce sobre la amiga de mi alumna, él no está sufriendo, está gozando. Entonces yo le decía, métete para cuestionarle por qué lo hace. Porque si le ganaba a mi alumna, de repente le ganaba a mi alumna y me decía, es que este es un desgracia. Y le gritaba, ya, a ver, bueno, no lo tienes ahí. O sea, lo tienes ahí vinculante con la Ouija, pero no está en vivo y en directo, no estás ahí. Había veces que tenía que aterrizar y decía, a ver, por favor, serio, ¿no? A veces le ganaba a lo personal, por eso no puedes. En evidencia le daba con, si yo también llegué pues, a expresar estas cosas, esto que hasta me sale del propio testimonio, Ivana, o sea, me sale este desgraciado, este infeliz, ¿sabes? Porque te empieza a dar un rabia de lo que está haciendo el ejercicio, ¿no? Entonces, incluso te llega a dar gusto de cómo lo desviven, ¿no? Y eso ya te liga estrechamente a un nivel personal. Incluso nosotros, por ser seres humanos y tener el humanismo, pues no podemos ser antipáticos ante un hecho de esta índole, ¿me explico? Entonces, por eso nos sale de natural tener tirria a esos individuos, ¿no? A esos animales, yo así le llamo. Pero bueno, con el mismo testimonial y recordando esto, te estoy dando a entender por qué no se puede. Y yo ni conocía a su amiga, ni tenía ninguna liga. La única liga que tenía era mi alumna. Bueno, yo le decía, bájale 2 rayitas. A ver, vamos a hacer un receso de 10 minutos, por favor. Sus operantes sí sacadísimas de onda, porque las operantes simplemente están ahí con el dedo, ¿no? Entonces le dije, te tienes que relajar, porque aunque querramos, no puedes inmiscuirte. Sin embargo, como entramos en el bucle y de este individuo no hay nada que lo orille hacia el sufrimiento, es decir, el que está ejerciendo el sufrimiento puede sí acatarnos más rápidamente la atención, puede decirnos más cosas porque sabe que estamos ahí. No así tu amiga que está en sufrimiento. No sé si me doy a entender. Es más fácil aquel que está gozando, aquel Sí. que está sufriendo.
porque el que está sufriendo no se puede desfasar de esos hechos. Por eso su bucle es terrible. Entonces es más difícil que la amiga tenga una conciencia de, ¿no? La amiga está repitiendo su bucle y le está dando información, punto. Entonces cuando vinculamos en esa mirada, es cuando entramos al desvivicida. En ese momento le dije, debes de tener mucho cuidado porque en esos procesos él te puede cachar la vinculación. Y me queda claro que te está cachando y me queda claro que ya te leyó. Entonces te puede hacer desafiar, entonces puede desorientar la información de la Ouija, o sea, la sesión la puede desorientar y te puede retar y te puede empezar a decir y ojo con eso. Por eso no se recomienda, me explicó. Hay que ser de mente muy, muy de temple, de mente muy fuerte, muy solidificada y sobre todo, pues no implementar nada de creencias, porque de ahí radica la gran diferencia, Joana, entre, no sé, la persona que ve como si fuese un pupi, un espíritu, piensa que le puede acariciar el lomo, ¿sabes? A diferencia de encontrarte como un psicópata como estos, ¿no? Y ahí les va la pregunta a toda la gente que hasta el momento está llegando a este tiempo del podcast. ¿Qué harían si se contactaran con un psicópata? ¿Qué le van a preguntar? ¿No? ¿Qué le dirían? Y si el psicópata te ve como justo eso, su presa, o sea, créeme que todo va a estar todo menos benevolente. Entonces, retomando, en la propia simbología del hecho del que hace el ejercicio de la desvivida de su amiga, afortunadamente no se metió en el ámbito personal, simplemente porque, ojo, también hay que saber cómo salirte por la tangente. Al principio le sacó de onda, ¿quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y ya empezamos a retarlo, a decirle, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Te gusta? ¿Por qué te gusta hacerlo? ¿No? Entonces yo le decía a ella, cuestiónale eso, ve sobre de sus filias, ¿por qué lo está haciendo? Y me decía, pero maestro, rétalo con base a lo que está haciendo. Digo, con base a eso podemos adentrarnos en su ámbito personal. Entonces, dentro de las retóricas que nosotros hacíamos durante el proceso de la descripción de estas salvajadas, yo le dije, ok, dile que te hable acerca de sus papás. Y empezamos a meternos en el ámbito de los papás. ¿Cómo fue tu papá contigo? Y decía, malo, malo, malo. ¿Por qué? ¿Te hizo daño? No, no, no quiero. Y así, ¿sabes? Llegó un momento en que la sesión Ouija estaba dando vueltas todo el tiempo, vueltas, vueltas, vueltas. Entonces dije, oye, mete la letanía de sujeción. Y tenemos una letanía de sujeción cuando sucede eso. Hay entidades que, pues por más que quieras, no te van a decir lo que necesitas tú escuchar o leer más bien. Entonces hay un método dentro de la propia sesión Ouija que es el elemento de sujeción. Si de por sí ya está sujetando, hay letanías en latín que pueden sujetar más, o sea, que pueden hacer como una especie de, como apretar los nudos. Suena paradójico y suena grotesco, pero es así, ¿eh? Entonces, haces ejercicio ese y es como pues apretar los nudos del banquillo de los acusados. Y le cuestionas, ¿por qué tus papás? ¿Quién era el que estaba agresivo contigo? ¿Quién te hizo daño? Mi papá. Pero ¿a quién odias más? ¿A tu papá, a tu mamá? ¿Sabes? O sea, era como más, ya no los hechos que él estaba haciendo, ejerciendo sobre de la amiga de mi alumna, sino era saber más en el ámbito personal de él. Cuando llegamos al punto en que le dije, bueno, por medio de ella, cuestiónale por qué hace esto, si es la única, y nos empezó a revelar cosas de otras más que yo no dudo que en ese momento, pues ya lo desarmas. Ahora, la gente dirá allá afuera, pero Samudio, ¿cómo es posible que puedas hacer un cuestionamiento hacia un espíritu? Pues se puede por medio de la sesión Ouija porque estás vinculando estrechamente con él. ¿Cómo puedes adentrarte? Pues hay que saber un poco de la psicología de los espíritus. Hay que saber por qué están encapsulados en espacio-tiempo. Y hay que hacerles retóricas. Cuando tienes esa comunicación es cuando te arrojan esa información.
Entonces, ¿qué vas a hacer con esa información? Lo principal es saber qué haces con la información. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a averiguar un poco más de su vida personal, porque yo le decía, de nada te sirve, a mi alumna le dije, de nada te sirve cerrar sesión e irte a la fiscalía a decirles que hiciste una sesión Ouija y que esta entidad espiritual te reveló no sé cuántas más. Al contrario, te vas a hacer de culpa, en México así es, te vas a hacer de culpa y te van a agarrar, te van a averiguar y te van a empezar a investigar y ya te buscaste un problema por el simple hecho de decir es que debe de haber más, pues sí, debe haber más. Y en la mente de un homicidio, perdón, de un desvivicida, no sabemos incluso cuántos ha ocultado desde toda su vida. Pero no puedes hacer nada, o sea, no puedes llegar y decirle a la policía, oiga, policía, mire qué hice esto. No, no se puede, ¿no? Total que nos reveló de varias más y nos reveló de que le tenía tanta tirria a su madre principalmente, porque su padre mientras ejercía, ya saben, pues jugaba con él de una forma grotesca, su madre lo veía y nunca hizo nada. Cerramos Wow. la sesión con eso. Dije, ya, digo, porque qué va, o sea, no puedes castigarle, le decía. ¿Qué le vas a castigar? Si empiezas a ver que te estrechamente te vincula con tu amiga, y sí lo sabía, porque de repente le decía, había deletreos de tu amiga la, tú también eres igual que ella, la, ¿sabes? Entonces le decían, no le das caso, tú a lo tuyo, pum, y sujétalo, haz de esta letanía, cuestiónalo con esto. Por eso es importante saber letanías de vocación e invocación y sobre todo, pues bueno, también el hacer o no una buena sesión, ¿no? Entonces al final del día cerramos, evidentemente quedó absolutamente impactada y le dije, tienes que procesar esto y no lo tienes que procesar con la Ouija, ya no. Sabes hacer una sesión, tú sigues haciendo las sesiones, pero ya entendiste por qué no lo puedes hacer a nivel personal. Entonces, sí te recomiendo que vayas y asistas con un terapeuta para que proceses esto, no solamente el duelo de tu amiga, sino todo lo que supiste a raíz de la Ouija. Saber si es cierto o no es cierto, pues estaría increíble que tuviéramos una bolita mágica y que nos dijeran que todo eso que nos dijo ese espíritu no era cierto, pero todo tenía concordancia de hechos. De donde fue, eh, todas las, todos los detalles que arrojó este infeliz con lujo de detalle y con sensaciones de saciar como sus instintos, eso era lo más fuerte, ¿no? Entonces, pero le dije, mira, logramos meternos. Entonces, cuando se volvió loco, pues fue cuando le cuestionamos acerca de sus padres, ¿no? Entonces le dije, para saber si es cierto o no es cierto, tal vez la entidad te engañó o nos engañó, no lo sé, pero si hay psicoemociones, no lo creo. Yo creo que sí, sí, sí nos dijo todo lo que queríamos saber. Antonio, qué historia más fuerte esta. Ujú. Además, todo un proceso, no solamente para tu alumna, sino también para ti, ¿no? Claro. Enfrentarte a esta historia tan, tan pesada. Ella luego volvió a experimentar con la tabla, ¿sabes? Digamos que le dejó esta historia tan fuerte a ella. Pues a mí me queda claro que le dejó una enseñanza del por qué es recomendable no hacerlo a nivel personal. No así con lo que no nos estrecha a nosotros. Es decir, cuando aprende la gente una sesión Ouija bien hecha y como debe de ser, usualmente la gente lo buscan a uno para contactar con sus familiares, pero ahí no tienes un nivel personal. O sea, nosotros podríamos hacer la función yo usualmente no lo hago porque lo hago para abocar mi trabajo, que es investigación paranormal, pero habrá gente que sí, pues, sea como una parte de evidencia, ¿no? Una especie de mancia que al final del día deviene del concepto de la necromancia o la nigromancia, ¿no? Que es la adivinación por medio de los muertos. Pero
Pues no sé si ya, yo me queda claro a mí que esta sesión, déjame decirte que la hicimos en videollamada y fue tan larga y para toda la gente fue tan pesada que no solamente por todo lo vertido en la información, evidentemente ella tiene todas las notas, tiene todo. Tengo entendido que ella grabó video y todo eso, pero por delicado el asunto no se puede revelar. No lo revelamos incluso nosotros en nuestros medios digitales, ni en ningún lado, precisamente porque el tema es delicado. Sin embargo, me otorgó la autorización de comentarlo y decir al público el por qué. Justo me dijo, lamentablemente soy de esos testimonios del foco rojo que no debía haber hecho, ¿no? Pero bueno, digo, mira, al final del día, al contrario, yo le decía, pues eres de mis alumnas prominentes. Yo lo que les digo es que hoy por hoy sigue asistiendo a la agencia por medio de lo que ella sabe hacer con la sesión Ouija. Ok, ok, pues Antonio, quiero decirte que este contenido es de una hora, ya llevamos una hora Ya. larguita con esta historia que ha sido muy fuerte, muy impactante, pues sobre todo muy emocional también por todo lo Mm, que agrupa aquí dentro de la historia de tu alumna y su amiga. ujú. Eh, Hablemos rápidamente sobre algunas recomendaciones que tú le darías a las personas respecto a la Ouija. Pues, Ya has mencionado algunas, como por ejemplo, no estar vinculado directamente con esa persona con la que se quiere contactar. Dos, esto no es un juego, no es como que vayan y lo busquen ujú, en la farmacia, en la droguería. Recuerdo que incluso Hasbro sacó hace muchísimos años una versión de tabla Ouija. ujú, Que poco a poco se fue descontinuando porque realmente esto es un elemento de cuidado. Tú como claro. investigador paranormal, con una persona que ha estado vinculada directamente a este elemento, ¿qué recomendaciones le das a las personas que quizás piensen o quieran intentar entrar en ese contacto? Básicamente que no lo vean como un juego, que se preparen y que de alguna manera es más, mi recomendación sería, mejor no te metas, porque de ahí devienen muchos conceptos malos de personas que no entienden o no comprenden o no entienden la comunicación con la Ouija. Y de repente hay gente, ahí te va otra recomendación, se les hace fácil. Yo saco la Ouija, la pongo en mi fiesta, en mi reunión con los amigos y digo, vamos a contactar algo, ¿no? Y ahí están todos reunidos y todos ponen el dedito y así. Ahorita te voy a explicar también por qué el del dedo. Todos ponen el dedito y cosas así, y de repente la gente dice, bueno, pues vamos a preguntarle si está con nosotros, ¿no? Esa es la clásica pregunta. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Y la planchette, el vaso, lo que hayan puesto de cursor, no se mueve, no se mueve, y no se mueve. Y se aburre la gente y dicen, ay, no, pues no funcionó. La guardan y demás. Error. El simple hecho, ojo, nosotros enseñamos letanías de sujeción, letanías de apertura y de cierre base al latín, base al ocultismo. Sabemos cómo en el principio es justamente lo que haría un alto mago para evocar una entidad espiritual, llámese bajo astral, demonio, lo que ustedes gusten y manden. Abocamos ese principio, el principio del Goetia y del Teurgia, ¿no? O el Ars Goetia, ¿no? Pero lo abocamos para los espíritus comunes y corrientes de personas que tuvieron vida. Por eso es efectivo. Pero bueno, la persona que guarda la ouija y que dice: "No, no hay nada, no, pues estuvo de flojera", lo que no sabe es que al momento de tener un círculo de comunicación, así sea con 2, 3, 5, 10 personas, no necesariamente tendría que mover a hacer un efecto de manifestación física. El simple hecho de reunirse y evocar o hacer una evocación para que alguien nos conteste algo, ya estamos ligando con alguna comunicación. Si en un momento dado con un principio de comunicación de mi psique junto con los psiques de otras personas, con uno de ellos basta que vincule con lo que esté ahí en espacio-tiempo y no les quiera manifestar nada, imagínense para la persona o las personas que ya los vio. Es decir, pudiera estar la entidad espiritual presente
sin embargo no puede manifestarse o no quiere manifestarse. Tú guardas la tabla y piensas que ya no sucedió nada. Yo no me iría tan tranquilo a dormirme después de esa fallida sesión. No, qué susto ese último mensaje, no me iría tan tranquilo a dormirme. Sí, Has, sí, has, has mencionado mucho el tema de los dedos, de cómo se utiliza. ajá. Cuéntanos ahora por qué solo un dedo. Sí, el planchet, déjame ver si lo tengo aquí, sí lo tengo aquí, mira. Nosotros convivimos todo el tiempo con la Ouija. El planchet es así. La de hace muchos años es así. Ahora hay otros planchets, pero usualmente la mano es así. Cuando yo les hablaba acerca de un elemento de sugestión, un elemento subversivo, es un elemento de indicación. Yo le tengo que indicar o le tengo que cuestionar. Yo no puedo pedirle que se manifieste. Yo no puedo ponerme en el afán de, ¿quieres? ¿Puedes? Porque en todo caso, la entidad me cacha que tengo duda, que tengo miedo, que no me es indiferente y que posiblemente rebasa mis dominios. Si yo le indico, y por eso es la imagen, yo le estoy indicando, le digo, necesito que te comuniques conmigo aquí. Yo le hago el señalamiento, es aquí. Le doy índice. Yo te ordeno. Es eso. Por eso yo no puedo pensar que una entidad espiritual es un cachorrito que me encuentro en la calle. Te lo juro, Joana, es increíble cómo la gente, y eso sí, la verdad no es su culpa, es gracias a la ficción, que todo el mundo pensaba que no, güey, pues es que Ghost Whisper, ¿no? Puta, güey, no, todos, es que me siento, a ver, el dichoso la película Paranorman, muy buena esa película, pero Ujú. pues en el contexto había un chavito que estaba enojado. Te da a entender, te da a entender, otra cosa es que ya como que, güey, agarra la onda y pues, ya déjate de tonterías, ¿no? O déjate de enojos, pero en sí lo que te muestra el Paranorman, esa película de ficción, que es muy buena, es infantil, pero tiene un mensaje directo. Los que están arraigados, enojados, están enojados. Entonces tú no puedes llegar a decirle, oye, mira, yo soy Antonio, te saludo y acariciar el lomo. No, no son perritos, ¿no? Dos, otra película referente que es muy buena, Los Otros, de Nicole Kidman, como actriz. Muy buena esa película. Encerrados en un bucle. Ahí te da el contexto del bucle y te da el contexto del por qué no se pueden salir de su bucle. No pueden salir del espacio-tiempo, porque eso es lo que los arraigó. Punto. ¿No? Entonces, es señalamiento, es indicación y no puedes hablarle como si estuvieras hablando con tus amigos. Es también una manera de controlarlos, de llevar el control sobre esos Ajá, espíritus, ¿no? decir, es aquí. Okey. Oye, tú, por ejemplo, hay veces, tengo un montón me han invitado a participaciones en otras colaboraciones, ¿no? Y hay, sobre todo la nueva generación de chavillos que piensan que pues todo es buena onda todo, ¿no? Y ojo, chicos, la realidad es, de verdad que la realidad es más cruda que lo que ustedes pueden esperar. De verdad se los digo. Entonces, si se quieren meter en estos lares, tienen que instruirse, tienen que cultivarse y en la academia van a encontrar todo. Fuera de, están perdidos. Complejísimo. Pues, Antonio, íbamos a hablar también de posesiones y exorcismos, pero no Ya alcanzamos. sé. Y con Entonces calmita, si quieres, nos aventamos otro. claro, entonces, seguramente para quienes llegaron hasta aquí, opinen, dejen sus comentarios. ¿Quieren que Antonio vuelva? Pues entonces escriban ahí, sí, queremos que Antonio vuelva a hablar de posesiones, a hablar de exorcismos, porque este señor sí tiene muchas, muchas historias que contar. Entonces, vamos a Gracias.
a pedirle a la gente que deje sus comentarios y Claro, volvemos a cuadrar una próxima entrevista para hablar de esos otros temas que tenemos ahí pendientes. por Cuéntale, supuesto. por favor, a la gente que está aquí conectada, tus redes sociales y cómo encuentran el video podcast, que también está buenísimo. Gracias. Gracias. Pues bueno, aquí Jonita ya les puso Historias Embrujadas Podcast en canal de YouTube. También tenemos otro canal que es Agentes de Negro. Agentes de Negro es un canal primario que hicimos hace muchísimos años. De hecho, ya cumplió 18 años el canal y ahí van a encontrar un poco de todo. Archivos, van a encontrar retóricas, van a encontrar desde mis análisis, cosas así. Que prácticamente el canal de los Agentes de Negro es nuestro baluarte dentro del tema YouTube, ¿no? Y en otras redes sociales, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal en Facebook. Ya sé que muchos ya no usan Facebook, pero si usas Facebook, date una vuelta y en la fanpage, la verificada, es la nuestra, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y en Instagram como Antonio Zamudio Oficial, ahí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya saben, pueden encontrar a Antonio en las diferentes redes, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Agentes de Negro, en su podcast que está buenísimo, Historias Embrujadas Podcast, y por supuesto en sus redes sociales de Instagram como Antonio Zamudio, donde también sube bastante contenido relacionado obviamente con todas sus investigaciones y sus entrevistas, y seguramente aquí lo vamos a volver a tener. Antonio, un placer para mí No, tenerte hombre, en Ventana al Misterio. Espero que siempre puedas regresar aquí para que claro. contemos todas estas historias. Por supuesto, queridísima Joana, con todo el gusto del mundo, y es un honor para mis hermanos, los locombianos. Desde allá, mil gracias, gracias a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Y es un honor, amiga, cuando gustes, estoy a tus órdenes. Gracias, Antonio. A ustedes recuerden dejar sus comentarios, opinen. Si quieren que Antonio vuelva, escriban bastante ahí, que sí, que vuelva, que vuelva. Y opinen sobre este caso que de verdad estuvo bastante fuerte, un caso que además conmueve bastante. Entonces quiero que dejen ahí sus comentarios respecto a ese tema. Y si ustedes tienen historias para contar, recuerden que pueden escribir a Ventana al Misterio 2, el 2, el número, Ventana al Misterio 2 @gmail.com, y después vamos a hacer un gran video con todas sus experiencias porque vale la pena tenerlas aquí. Gracias por todo, ventaneros misteriosos, y por hoy cerramos esta ventana al misterio.